En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Muy buenos días, apreciable audiencia. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. El día de hoy, martes 8, hermano Eddie. Martes 8 de el famosísimo año 2020, hermano Eddie. Estamos aquí en su programa Diálogo de Fe y Salvación con la ayuda del Señor, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Muy contentos, muy alegres de poder estar con ustedes, amada audiencia, y como siempre, con el propósito de poder dialogar temas actuales importantes desde una perspectiva bíblica y teológica. Hermano Eddie Amílcar Osorio, ¿cómo está usted? Bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. Buenos días, hermano Carlitos. Sí, la verdad es un privilegio famoso. Me llamó la atención esa frase del famoso 2020. Y es que la verdad, sí, ¿verdad? Han sido tantas cosas. Este año va a ser inolvidable, ¿verdad usted? Pero la verdad es que sí estamos muy contentos por el privilegio que Dios nos da, por la vida y por todo lo que Dios provee en su divina misericordia, en su santa voluntad, para que nosotros podamos estar aquí compartiendo con todos ustedes que nos escuchan. Así que es un privilegio, hermano Carlitos, volver a estar acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues, qué mejor, ¿verdad?, que para hablar acerca de la palabra del Señor. Así es, hermano Eddie, importante. Y por cierto, hoy tenemos un tema especial, amada audiencia. Esperamos poder compartir con ustedes algo que es fundamental. Vivimos tiempos tremendos, hermano Eddie, difíciles, pero se acerca un nuevo año, hermano Eddie, un nuevo año en donde un sinfín de supersticiones salen a la luz, ¿no? Y a veces el pueblo de Dios caemos en esas supersticiones, hermano Eddie. Nos enredamos, ¿no? Exacto. Y es importante que tomemos una perspectiva bíblica con relación a esto, hermano. Sin duda. O sea, no porque un año nuevo comienza, como hemos hablado tal vez fuera de micrófono, ¿verdad? No porque un año nuevo comienza, yo voy a dejar o hacer cosas. Creo que tenemos que marcar una línea de propósito. No está mal que podamos iniciar, si usted no lo está haciendo, ¿verdad, hermano Eddie? Pero claro, vamos a hablar en este día, si el Señor nos lo permite, amada audiencia, un tema importante. Mi agenda según Dios, hermano Eddie. Así es. Mi agenda según Dios. Sin lugar a dudas va a estar especial el programa, así que si usted tiene algo que hacer por ahí, rapidito, aliste su Biblia. Hoy vamos a ver mucho el texto bíblico y alístese, pues, si usted va por ahí pues manejando, pues ahí tranquilo, ¿verdad? Siga manejando bien, pero ponga atención a lo que hoy vamos a tratar en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Pero hermano Eddie, antes de entrar en materia en nuestro tema de hoy, vamos a escuchar una bendecida alabanza. Amén, así es. El tema siempre con nuestro hermano Santiago Benavides, hermano Eddie, creo que es también miembro del programa, hermano Santiago Benavides ya. Ya es parte del equipo. Cabal. Junto con Alex San Pedro. Sí, el canto, un canto muy lindo, hermano Eddie. Por cierto, invitamos a nuestra audiencia que le ponga atención a la letra. Sí, y el tema del canto que nuestro hermano nos va a acompañar es Sabor a Evangelio. Oiga, sabor a evangelio. Pero bien, sin más que esperar, los dejamos con nuestro hermano Santiago Benavides con el canto Sabor a Evangelio. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios. En esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor.
prioridad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad. Contra viento y marea, hacer tu voluntad en esta hora, que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que tu cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor, sabor a pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Amén, hermano Eddie, ¿qué tanto sabemos a Evangelio? Qué Buena pregunta, ¿no? Qué interesante. Sí, la verdad. ¿Cómo es una oración, por cierto, el canto que nuestro hermano Santiago Benavides hace? Danos sabor a Evangelio. Exacto, y es que es necesario, ¿no? Y en un mundo, Santiago Benavides hace un paréntesis ahí hablando del mundo en el que nos encontramos, exacto, ¿no? Ese es el punto. Y por qué se hace necesario ahí sí que el sabor a Evangelio, ¿verdad? Uno tiene que saber a Evangelio. Amén. Y qué importante esto, hermano Eddie. Fíjese que a veces hacemos la dogma. A veces la dogma predomina, hermano Eddie. Y es un peligro que tenemos que tener cuidado. Cuando me refiero a la dogma, me refiero a pensamientos, a estatutos humanos, ¿sí? Reglas, ¿no? De hombres. Reglas de hombres. Exacto. Ese es el punto. Y se nos olvida, hermano Eddie, la gracia. La esencia del Evangelio. La gracia del Señor. Así es. Tenemos que perder de vista eso, hermano Eddie. A veces la perdemos de vista. Ese apacentar del Señor en la paciencia del amor. Claro, entendemos que el Señor es un Dios justo, santo, hermano Eddie, que va a emitir un juicio terrible para la humanidad, pero mientras tanto, hermano Eddie, la gracia está ahí. Así es. O sea, así es, y es un concepto que yo creo que como cristianos, hermano Carlitos, no debemos ignorar. O sea, yo creo que a medida que nosotros vamos conociendo más del Evangelio y a medida que nosotros crecemos en el Evangelio, yo creo que constantemente somos como más conscientes, ¿no? De ciertas cosas. Amén. Y yo creo que todos nosotros ahora somos más conscientes de temas como de la gracia del Señor, Amén, de nuestro pecado, ¿verdad? Eso es importante. O sea, porque la gracia de Dios se hace aún más visible, podríamos decir, cuando yo me miro a mí y veo que no soy capaz por mí de alcanzar hacer los las estándares. Cosas. Exacto. O sea, y ahí es donde uno considera la gracia del Señor, ¿verdad? Escuchaba, hermano, una enseñanza del pastor Paul David Washer, en donde él explica y habla, ¿verdad?, acerca de que qué importante es que en el transcurrir de la vida cristiana, cuando nosotros entendemos más la doctrina del pecado, nos damos cuenta de cuán grande es Dios porque yo no alcanzo. Ese es el punto. Y decía, hace un ejemplo, es verdad, en donde dice, si tú ves a Hitler, por ejemplo, y lo que Hitler fue, tú dices, oh no, Hitler, qué gran pecador. Usted está en la misma capacidad. Sí, exacto. Y fíjese que eso es algo que me llama la atención a mí, pastor, porque
O sea, y estoy totalmente consciente y de acuerdo de que mi conciencia de pecado hoy es mayor que antes. Exacto. Porque yo pienso de que es cierto, ¿verdad? Nosotros hemos hablado en otros episodios del programa de la santidad, ¿no? De que la santidad es un proceso, claro, y de que la santificación está presente en nuestra vida. Pero por otro lado, también podemos ver nuestra pecaminosidad, ¿no? Nuestro fracaso. O sea, exacto, nuestro fracaso en nuestro intento humano de ser santos o de lograr la perfección, ¿verdad? Exacto. Y fíjese que eso es algo que medito algunas veces porque, o sea, pensar en eso, pensar en cómo el Señor nos está ayudando constantemente, porque es gracia, ¿verdad? Es algo que no merecemos, es algo que no nos hemos ganado tampoco. Exacto. Es un regalo que Él nos ha dado, pero qué especial es que a medida que usted va conociendo más, es cierto, se va haciendo más santo, ¿verdad? Amén. Pero también usted se va haciendo más consciente de su capacidad de pecaminosa. Pecar. Exactamente. Qué tremendo, ¿no? Es la gracia del Señor es inmensa, sí, y es lo que resalta. Yo creo que cada muestra de eso nos lleva, por eso es que dice, ¿verdad? Todos para la gloria de Dios. Así es. Y esa gracia aún nuestro pecado nos lleva a glorificar. Ojo, no me van a malinterpretar. Así es. Ver nuestra incapacidad lleva a glorificar el sacrificio de Cristo. Claro. Es el por qué Él vino. O sea, reconocer nuestra debilidad, exacto, nuestra posición, ¿no? Incapacidad. Exacto. Así que, bueno, vamos a pasar a nuestro tema principal hoy, hermano, después de esta breve pausa por ahí de estudiar acerca de la doctrina de la amarteología, hermano Eddie. Pecado. Pero bien, hermano Eddie, tema muy importante en mi agenda según Dios. El propósito principal, amada audiencia, de nuestro tema hoy es, en estos tiempos en donde existe mucha planificación, hermano Eddie, y por lo regular somos así, ¿no? Utilizamos esta parte del año como para, bueno, hoy sí, ¿verdad? El famoso hoy sí, ¿verdad? Usted, y me imagino que hay mucha evaluación de mucha gente que el año pasado dijo, este año sí yo me voy a beber la Biblia, hermano. Exacto. Este año la voy a leer y tal vez solo Mateo leyó nada más. El 2020 es mi año, ¿ah? De leer la Biblia. Sí, pero posiblemente hubieron muchas promesas, hermano Eddie, al Señor. Exacto. Mire, como humanos a veces somos así, ¿verdad? En los altares de las iglesias, muchos pudieron haber llegado con lágrimas y Señor, hoy sí, tal vez no pasó nada. Pero llegó la hora de evaluar, ¿no? Yo creo que es el punto de evaluar. Y la evaluación, usted sabe que es un punto de inflexión siempre, hermano Eddie, en la vida del creyente. Y así poder planificar y poder agendar, hermano Eddie, ¿qué es lo que la Biblia dice para nosotros poder agendar según Dios? Así es. Según la voluntad de Dios. O sea, ¿cuáles son los parámetros, los fundamentos en la vida del cristiano, hermano Eddie? Y poder decir, esta agenda va a ser de éxito. Amén. Esta agenda va a ser de éxito y lo que queremos compartir con ustedes hoy, amada audiencia, ¿sí? Cómo usted debe agendar, ¿sí? ¿Cuál es el principal propósito de Dios para su vida? Y lo queremos compartir a través de la Escritura, como dijimos al principio. Vamos a observar muchos textos bíblicos hoy, hermano Eddie, y vamos a iniciar con el primero, hermano Eddie. Queremos que nos comparta, por favor, y si usted tiene la oportunidad de poder abrir su Biblia, amado hermano, ábrala en la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Sí, aquí vamos a encontrar un texto bien interesante, hermano, en el cual vamos a analizar cuál es el principal propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere y anhela? Por favor, hermano Eddie. Así es. Leemos entonces en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4 y su versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire qué interesante. Nos quedamos con la parte A, hermano Eddie. Por supuesto que la parte B es importantísima. Claro, así es. Pero creo que es el resultado de la primera. ¿Sí? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y es clave, hermano Eddie, que analicemos este punto muy importante desde una perspectiva bíblica. Es el gran desafío, hermano Eddie, verlo desde una perspectiva bíblica. ¿Sí? La voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿sí? O sea, esa santificación, ese proceso mediante el cual cada día nos parecemos más a Él, es el proceso por el cual, hermano, el Señor quiere que nosotros le conozcamos más, ¿sí? Que nos sumerjamos en su voluntad. Y eso es muy importante, hermano. Entonces,
Creo que es un texto que condiciona mi agenda y si el creyente, hermano Eddie, lo ve desde esa perspectiva, nuestra agenda, amada audiencia, debe de estar condicionada por la voluntad de Dios. Entonces significa que todos y cada una de las cosas que yo voy a planificar para este año deben de girar, hermano Eddie, alrededor de una edificación en mi vida, ¿sí? Para con el Señor. O sea, si algo que viene o yo pienso planificar o ejecutar o hacer, hermano Eddie, no va alineado con que yo en mi proceso de conocimiento y aprendizaje del Señor crezca, no es la voluntad de Dios, pastor. Exacto, o sea, en otras palabras, todo lo que hacemos debe ir orientado a la santificación y a, por supuesto, estar bajo la voluntad del Señor, ¿verdad? Recuerden ustedes que nuestro tema de hoy es mi agenda según Dios. Exacto. O sea, y venimos del Evangelio según Jesucristo, ¿no? Exacto. Y ahora estamos viendo mi agenda según Dios. ¿Por qué? Porque es importante ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de su palabra, ¿verdad? Lo hacemos a través de la Biblia. Leyendo su palabra, nosotros nos damos cuenta qué es lo que Dios desea para nosotros. Y sabes, este debe ser como un pensamiento que gobierne todo nuestro ser. O sea, el constantemente estarnos preguntando, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y yo pienso, hermano Carlitos, que una petición constante de cada uno de nosotros debe ser esa, de que el Señor nos lleve a nosotros a desear, ¿no? Lo Amén. Que Él quiere para nosotros. Amén. Y es el desafío, hermano Eddie. Es el desafío. Me llama la atención en este pasaje, hermano Eddie, contextualizando un poco cómo Pablo escribe a los tesalonicenses. Recuerde que por ahí había un pequeño problema de concepción del evangelio en cuanto a los tesalonicenses, ¿verdad? Así es. Habían entendido mal aspectos escatológicos y habían agarrado la hamaca tanto física como la hamaca espiritual, ¿verdad usted? Así es. O sea, como quien dice, pues, el Señor ya viene, el Señor ya viene y yo cruzo los brazos y tranquilo. Así es. Dejo en fin, estoy en Cristo y que pase lo que quiera pasar. No, o sea, tampoco. Y mire, qué interesante. Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros, mire qué interesante, hermano, y agradar a Dios, mire, así abundéis más y más. ¿Por qué? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. O sea, ese abundar más y más, hermano, implica en el conocimiento del Señor, implica en la experiencia de vida con el Señor. Ahora, y luego viene, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque recuerden, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, Pastor Eddie, el propósito principal, amada audiencia, ¿sí? Es que nosotros como creyentes debemos enfocar nuestras vidas, hermanos, a que la voluntad de Dios sea manifiesta, hermano, y toda mi planificación y mi agenda, hermano Eddie, en todos los círculos de mi vida, mi familia, mi trabajo, si usted trabaja, ¿no? En el caso de los ministerios, hermano Eddie, mi ministerio, que aquí es un punto importante, hermano Eddie. Exacto. No necesariamente, lo hemos dicho en otros programas, no necesariamente un sinfín de activismo es la voluntad de Dios para un pastor, por ejemplo. Así es. Sino que su esencia en la relación con Dios, hermano Eddie. Sí, entonces, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vamos a hacer agenda, no? Exacto. Por ejemplo, este mes, o bueno, yo creo que ya lo hicieron un montón de personas, ¿verdad? Sí. Sus planes de trabajo, ¿no? Su planificación anual en la iglesia, ya usted decía en algún ministerio, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, o qué sé yo, en tantas áreas de la vida en donde nosotros tenemos que planificar. Pero contrario a lo que estamos diciendo, muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Al iniciar una planificación, presupuesto, dinero del que disponemos, que son cosas importantes, sí, ¿no? Sin duda. Son cosas importantes. Pero lo primero, ¿cuál debe ser? Que condicionar que todo lo que hago vaya alineado a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pastor? Nuestra santificación. Nuestra santificación, lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Y recuerde que es importante ver, hermano Eddie, que esto es según Dios. Exacto. O sea, por eso es que el tema, ¿verdad? Y ustedes se dieron cuenta, ya utilizamos mucho esta frase. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos encuadrar, hermano Eddie, nuestras ideas o nuestros ideales a motivadores cristianos. Exacto. Abundan hoy en día en diciembre, ¿no? Abundan hoy en día en diciembre aquellos mensajes motivacionales. Un mensaje de positivismo.
algún coach cristiano, hermano Eddie, algún coach, como le llaman hoy en día, ¿no? Motivador, el cual lo lleva a usted. Mire, hermano Eddie, es sorprendente la capacidad que estos hombres tienen. Es que la psicología es... Mire, yo veía uno un día y yo digo, estos tipos llevan a la gente a que usted se endeude hasta la coronilla, si usted quiere, con tal de lo motivan a usted y lo hacen creer que usted puede. Que usted puede lograrlo, ¿no? Hay algunos principios ahí que no son tan malos, ¿no? En cuanto a motivarnos, a esforzarnos, hermano Eddie, pero debemos fijarnos, amada audiencia, ¿sí? Que nuestra planificación debe ir según Dios. Y según Dios, la voluntad de Él, en este primer puntito que estamos tratando, hermano Eddie, tiene que ser de que condiciona. La voluntad de Él condiciona. Y la voluntad de Él es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Todo lo que tenga que ver, hermano Eddie, con ese conocimiento acerca de Él, ¿no? Así es. O sea, también y cuando hablamos de que la voluntad del Señor es nuestra santificación, esto nos puede dar pie, hermano Carlitos, también para decir y asegurar, ¿verdad? De que cada una de las cosas planificadas tienen que contribuir también a mi santificación, ¿verdad? Amén, amén. O sea, todas las áreas que yo planifique deben de ir orientadas a eso, ¿no? A apuntar a eso, a la voluntad del Señor y a mi santificación, a mi crecimiento en Él, ¿no? Amén. Es así, hermano Eddie. Sí, es así. No olvidemos, amada audiencia, ¿sí? El texto bíblico nos dice que pues la voluntad del Señor, o sea, el anhelo, hermano Eddie, el deseo del Señor es ese. Y viéndolo como el Dios eterno, hermano Eddie, el Dios todopoderoso, o sea, ¿cómo no nos va a convenir la voluntad de Él? Exacto. Y vuelvo a repetir, amada audiencia, les aseguro en el nombre del Señor que el resto de cosas en nuestra vida se alinean, hermano Eddie. ¿Por qué? Porque si buscamos la voluntad del Señor y lo que Él le dijo, por ejemplo, a Josué, hermano Eddie, cuando lo agendó allá para entrar a la tierra prometida, ¿qué le dijo? A veces agarramos Josué 1:9 nada más, ¿verdad? pero no nos gusta la parte que está antes, ¿no? Y el Señor, tu Dios, y mire que hasta en los camiones, en los negocios. Cuadros en las casas Josué, y todo. pero Josué 1:8, hermano Eddie. Exacto. Josué 1:8. Se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. En otras palabras, ajústate a mi voluntad. Exacto. Josuecito. O sea que podríamos decir que, y de verdad, ahorita pensando en eso, podemos decir claramente de que Josué 1:8 es una condicional para que Josué 1:9 se haga realidad. Exacto. O sea, usted no puede leer, mira que te mando que te esfuerces. Exacto. O sea, no, tiene que condicionar, hermano Eddie. Y eso es lo que queremos transmitir a nuestra audiencia. La voluntad del Señor va a condicionar un montón de cosas. Y el Señor mismo promete, hermano Eddie, donde le dice, si no te apartas, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Me entiende, amada audiencia? Entonces, es lo que queremos transmitir, mis amados hermanos, ese punto especial de cómo la Escritura nos anima y nos exhorta, hermano Eddie, a que en nuestra planificación, que en nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual, nuestra edificación en Cristo, hermano Eddie, ocupe un lugar importante en nuestra vida. Así es. Yo creo que debe ser lo primero, que debe ir en esa agenda, ¿no? En esa agenda y de que todo lo demás vaya encauzado hacia allí, hacia Por ejemplo, edificarnos. Una idea de un negocio, sí, ¿qué día, qué hora? Un trabajo, estoy buscando un trabajo, usted puede decir, estoy buscando un trabajo, bueno, pero ¿qué día, qué hora? ¿Afecta o no afecta? ¿Puedo seguir haciendo lo que hago en Cristo o no en Cristo? Así es. Mis hijos, por ejemplo, ¿en qué colegio voy? Un curso va a estorbar la relación. O sea, todo debe de ir, hermano Eddie, alineado a que si eso que pretendo hacer edifica o no mi vida, se alinea o no con la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Entonces, eso es muy importante, hermano Eddie. Pero bien, veamos otras evidencias bíblicas, hermano Eddie, con relación a este tema tan importante, ¿sí? De cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Y qué es lo que el Señor más anhela de nosotros. Y encontramos un pasaje muy lindo, hermano Eddie, y apreciable audiencia, en Jeremías, capítulo 9. Es un texto que en lo personal a mí me encanta, hermano Eddie. Me encanta, es muy lindo. Gran pasaje por bíblico. favor, compártanoslo, por favor, a nuestra audiencia. Así es, hermano Carlitos. Jeremías, estamos leyendo en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué
tremendo pasaje, pastor. Sí. Qué tremendo pasaje. Mire qué interesante porque el Señor mismo hace una alusión ahí, por ejemplo, a todas las áreas más específicas que al humano a veces tiende, hermano Eddie, a importarle más. ¿Sí? Por ejemplo, menciona así Jehová, así dijo Jehová, miren, no se alabe el sabio en su sabiduría. Miren, me imagino que, bueno, sin imaginarme, observamos una alusión clara, hermano Eddie, hacia el sentido egolátrico que a veces el hombre puede tener, ¿sí? Ese ego, el cual el Señor dice, tranquilos, no se alaben en eso. O sea, no creen ustedes que eso es ustedes son lo más importante. Mire, ni el valiente se alaba en su valentía. No creas tú que eso es lo más importante. ¿Sí? No crean ustedes que eso es lo más importante. Y recuerde que el Señor está hablando ahí a su pueblo, hermano Eddie. Mire, y tampoco el rico se alabe. O sea, puede decir alguien, ¿verdad? Qué tremendo que lo más importante de alguien que posee riqueza sea su riqueza. No, hey, tranquilo. No es eso lo más importante. Así ¿sí? es. Sino que, dice el Señor aquí, hermano Eddie, más alabes en esto si hubiese de alabar. Mire, en entenderme. Y en conocerme. Que yo soy Jehová. Así es. Uy, pastor, por favor. O sea, no hay algo que sea más importante en este mundo Exacto. o que supere en objetivos y metas al poder conocer a Jehová, ¿no? Porque tampoco nos vamos a ir al extremo, ¿verdad, hermano Eddie? De provocar, por ejemplo, lo que en algún momento se entendió en los tiempos, por ejemplo, en la época medieval, ¿verdad? Usted, en donde se entendía que únicamente las personas que podían agradar a Dios eran aquellas que se sumergían en un monasterio, por ejemplo, ¿no? Las del clero o algo exactamente. así, ¿no? No. En la reforma, ese pensamiento en la reforma protestante se dio vuelta, hermano Eddie. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando estamos hablando de este texto bíblico, ¿sí? No estamos diciendo que usted no puede buscar un conocimiento desde la perspectiva secular, por ejemplo, en sabiduría, ¿no? O un estudio secular, hermano Eddie, universitario, cosas por el estilo. Claro. Es importante que la generación de creyentes... La preparación académica es importante, ¿verdad? Y debe estar y puede estar en su agenda. Así es. ¿Sí? También puede estar la cosa del esforzarse, el poder planificar, hermano, el poder usted motivarse, decir, voy a hacer este año para mejorar económicamente. ¿Me entiende? Y el que tiene sus posesiones, hermano, y decir, pues voy a trabajar para crecer la voluntad de Dios, crecer mi negocio, cosas por el estilo. Está bien, hermano Eddie. Así Está es. bien, pero ¿condicionado a qué? A entender y conocer que yo soy Jehová, dice el Señor. Así es. O sea, como que todo está sujeto, ¿no? Todo está sujeto a... Exacto. Para mi criterio, hermano Eddie, estas acciones tienen su límite. Así es. ¿Y dónde llega el límite? ¿A dónde llega el límite? El límite llega cuando nos tocan hacer cosas para la gloria de Dios. En el sentido de, por ejemplo, con relación al tiempo, hermano Eddie, cómo utilizamos nuestro tiempo. Exacto. ¿Sí? El tiempo de todas estas cosas llega hasta, bueno, mi compromiso con Dios, mi edificación, cuando hasta aquí llegan mis acciones en cuanto a mis planes materiales, llamémosle así, y este es mi compromiso con el Señor. Sí, es importante considerar eso, hermano Carlitos, porque, ojo, ¿verdad? Puede ser que caigamos nosotros en un materialismo. Ese es el peligro. Y es que, mire, pastor, o sea, desde una perspectiva muy personal, pienso que todos estamos tan cerca de caer. O sea, una línea densa. Estamos propensos a caer en el materialismo fácil, ¿sí? Fácil. El materialismo es algo que fácil nos agarra, que fácil nos captura, podríamos decir, y puede hacer que desvíe nuestra atención del querer conocer al Señor, de nuestra edificación y de querer hacer su voluntad, ¿no? Exacto. Hablando de eso, hermano Eddie, que por cierto, vamos a dar por ahí un pequeño adelantito a nuestra audiencia, ¿verdad? De la bomba de serie que tenemos para el próximo año con relación a la época postmoderna, el postmodernismo, hermano Eddie, o transmodernismo. ¿Cuáles son las características de las generaciones, hermano Eddie, que actualmente estamos viviendo en el postmodernismo? El materialismo, hermano Eddie. O sea, que nos importan más las cosas, generar cosas para alimentar el ego. Mire qué interesante. Vivimos en una cultura de la... Y ojo con eso. Eso que usted está diciendo. Iba a decirlo precisamente. La cultura. O sea, las familias actuales del posmodernismo son así, hermano Eddie. Exacto. O sea, mire qué tremendo. Y los que vienen están aprendiendo así. Exacto. Y ya que estamos haciendo este paréntesis, precisamente acabo de leer algo en una red social y decía algo acerca de apartarse de la verdad. Y solo para hacer un
un pincelazo acá en esta parte. Fíjese que decía, la persona que escribió decía de que cuando nos apartamos de la verdad es muy difícil volver, es muy difícil regresar porque ya nos apartamos de la verdad. O sea, es muy difícil que nosotros nos demos cuenta que nos apartamos de la verdad. Exacto. Porque el apartarnos de la verdad, pastor, nos hace automáticamente desconocer la verdad. O sea, cuando yo me aparto de la verdad, es muy difícil que yo sepa si es verdad lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Exactamente. Y eso provoca o sea, no saber dónde estoy parado, hermano Eddie, ni la concepción del punto. Ese es el punto. Significa que estoy sin rumbo. No saber dónde estamos parados. Estamos sin rumbo, hermano Eddie. Y es ahí lo importante de fortalecer, hermano Eddie. Por eso es que animamos a nuestra audiencia que tenga, por favor, usted un involucramiento efectivo en su congregación. Congréguese, exija a sus pastores que puedan enseñar, hermano Eddie, temas importantes, ¿sí? Con relación al diario vivir. Y lo veíamos en un diplomado, hermano Eddie, que estamos trabajando con el pastor Eddie ahorita, con relación a la época posmoderna, hermano Eddie. Qué importante es que pastoreemos en la época que estamos pastoreando. Pero a veces, es tal vez una cápsula ahí para poder animar a nuestros pastores, ¿no? A veces queremos pastorear en una época, por ejemplo, en la época del modernismo, por ejemplo, allá por 1920. Así queremos seguir haciendo la pastoral de 1920. Exacto. Cuando estamos viviendo y estamos experimentando problemas, hermano Eddie, como usted ya mencionó uno, por ejemplo, el materialismo, ¿sí? Estamos experimentando esos problemas en las familias actuales y tenemos que pastorear conforme a esos problemas. Hay áreas donde la iglesia se hace necesario que innove, ¿no? Exacto. Hay que innovar ciertas áreas. La palabra de Dios, ojo, sigue siendo la misma, claro, ¿verdad? Y seguirá siendo la misma. Esa no se cambia, pero sí hay áreas de que se deben innovar, que deben evolucionar. Pero bien, hermano Eddie, vamos a otro punto importante de nuestro programa, el cual es nuestra cápsula del día. Hoy nuestro hermano pastor Eddie Amílcar Osorio va a compartir con nosotros nuestra cápsula del día, la cual tiene un tema muy importante. Así que, mucha atención, amada audiencia, hacemos esta pequeña pausa en nuestro programa. Vamos a nuestra cápsula del día y luego continuamos en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Adelante, pastor. Amén, hermano Carlitos. Una cápsula del día muy, muy, muy edificante hoy, la que tenemos. Así que, ojo, oído, mejor dicho, a todos nuestros oyentes. Les queremos compartir una cápsula del día que es muy especial y que creemos que es muy importante, ¿sí? Y es acerca de las resoluciones de Año Nuevo. Vamos a ver, y un pequeño autoexamen ahorita, ¿no? Antes de empezar. ¿Cuántos de nosotros no dijimos alguna vez, hermano Carlitos? Amén. El 2020 es mi año, ¿no? Me lo como. Voy a hacer esto y esto. Amén. O sea, es como una tradición, ¿no? Exacto. Es como una tradición, como ya llega diciembre, plantearnos metas, decir como ciertas resoluciones. El otro año voy a leer más la Biblia, el otro año voy a congregarme más, el otro año voy a, qué sé yo, tantas metas que hay, ¿no? Personales, laborales, ministeriales. Voy a leer 2 libros. Ahora bien, fíjese, hermano Carlitos, que esta es una práctica muy antigua, que existen registros que se hace desde hace 3,000 años, imagínense Oiga usted. Desde hace aproximadamente 3,000 años. Ahora, algo muy importante es que nada místico ocurre el 31 de diciembre. Amén. ¿Sí? Amén, pastor. O sea, el 31, mire, el 31 de diciembre a las 12 de la noche. O sea, que no es, por ejemplo, así, que comience nuestra vida. No, o sea, no. Seguimos en la misma línea. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchas veces tendemos a confundir, ¿no? Las 12 uvas, ¿verdad, pastores? No, sí. Por favor, amada audiencia. No, todo sigue igual, hermano. Exacto. Y fíjese que es necesario decir esto y evaluarnos, porque Navidad y Año Nuevo son 2 festividades que se han fantaseado, podríamos decir, tanto, ¿verdad? Hay mucho misticismo, exacto, podríamos decir ahí. Exacto. Mucha como superstición, ¿no?
Pastor, perdón que lo interrumpa. Venía a mi mente ahorita las famosas supersticiones de salir con una maleta de fuera de la casa a pasear, a darle vuelta a la cuadra, que eso significa que va a viajar usted. Exacto. O sea, aún hasta hay supersticiones de prendas de la ropa, hermano Eddie, en las personas. Imagínese. Entonces, ¿qué clase de resolución debería hacer un cristiano? Las resoluciones de Año Nuevo más comunes son la determinación, son por ejemplo, fíjense, en un registro de las resoluciones que más se dicen en Año Nuevo, por ejemplo, son temas de salud, por ejemplo, voy a bajar de peso. Amén. Voy a dejar, por ejemplo, de fumar, de beber, voy a manejar el dinero más sabiamente, voy a pasar más tiempo con mi familia este año. O sea, todos como que nos ponemos, y fíjese que es algo, yo creo que es un error que nosotros cometemos, de que nosotros romantizamos mucho las cosas, ¿no? Exacto. O sea, como que le agregamos esa pizca de romanticismo a las cosas, que muchas veces ese romanticismo no nos deja a nosotros ver la realidad de las cosas. La realidad de las cosas. Entonces, la resolución más común de Año Nuevo es sin duda bajar de peso. Imagínese usted, justamente con hacer más ejercicio y comer más sanamente, ¿verdad? Y no necesariamente al inicio de un año. Exacto. Se puede hacer. Ahora, un ejemplo de nuestras resoluciones, de lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, debe llevarnos a preguntar, hermano Carlitos, ¿por qué, por ejemplo, por qué queremos leer más la Biblia? ¿Por qué queremos bajar de peso? ¿Cuál es el motivo? Ajá, ¿cuál es el motivo que nos va a llevar a? ¿Porque quiero ser más saludable? ¿O porque quiero hacer culto a mi cuerpo, por ejemplo, verdad? Es algo que está muy de moda hoy en día, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué quiero leer más la Biblia? ¿Porque las personas dicen que es bueno leerla? ¿O porque va a servir, valga la redundancia, el tema que lo que estamos hablando al inicio, ¿no? Exacto. Porque va a servir para mi edificación. O sea que el punto principal en esas resoluciones, hermano, debemos quitar el misticismo o porque alguien dice, sino que el propósito en sí de esto es lo que debe movilizar. O sea, crear, hermano Eddie, no tanto porque es Año Nuevo, sino que crear una convicción. Exacto. Y fíjese, muchos de nosotros creemos erróneamente y agarramos pasajes y los acomodamos a nuestros gustos, ¿no? Por ejemplo, todo lo puesto en Cristo que Él me fortalece, ¿no? Amén. Sí, o sea, cuando eso no tiene nada que ver específicamente ese pasaje, ¿verdad? Ustedes no tienen nada que ver con una resolución de Año Nuevo, por ejemplo. Amén. Ahora, lo que sí es necesario decir, hermano Carlitos, es que si Dios es el centro de nuestras resoluciones, sí hay posibilidad de tener éxito. Exacto. Y es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. ¿Hay posibilidades de tener éxito? Sí hay posibilidades de tener éxito en las metas que usted se plantee. Pero para eso, usted tiene que hacer lo que ya dijimos al inicio del programa, ¿no? O sea, poner como el centro de sus metas y de sus propósitos a Dios. O sea, Él nos va a ayudar a hacerlo, sin duda. Ahora, si una resolución no es para honrar a Dios o no está de acuerdo con la palabra de Dios, no recibiremos ayuda para hacerlo. Amén. O sea, Dios no está de acuerdo y por lo tanto no tendremos su aprobación. Entonces, ¿qué clase de resolución de Año Nuevo debería de hacer un cristiano? Por favor, pastor. Algunas sugerencias, nada más, algunas sugerencias, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, número 1, podríamos pedirle más sabiduría al Señor, ¿no? Amén. Recordemos que Santiago 1:5 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala al Señor, el cual le dará, dice, ¿verdad? Amén. O sea, si nosotros, pero recordemos que sabiduría es una de las más escasas peticiones que hay en nuestras oraciones, Amén. ¿no? O sea, generalmente nosotros siempre estamos pidiendo más cosas materiales, exacto, cosas para tener, posesiones así y más, es, ¿verdad? Amén. Pero ahora lo que queremos dejar en su mente es de que más importante que todo eso, aunque parezca no importante, es la sabiduría, ¿no? Amén. Es la sabiduría para poder caminar en este mundo. Ahora, número 2, pedir sabiduría para saber cómo alcanzar los objetivos que Dios te indique. Que Dios te indique. Exacto. O sea, todo sujeto a la voluntad del Señor, ¿verdad? 3, confía en que Dios te va a dar la fuerza para ayudarte. 4, encuentra a alguien a quien rendirle cuentas que te ayude y te motive. Amén. ¿Sí? Ese es un buen propósito, fíjese, pastor. Número 5, no te desanimes con fracasos ocasionales, sino que permite que estos te motiven más. Y número 6, no te envanezcas si lo logras.
Oiga, Ojo. Tremendo. Sí, este es como algo para hacernos tope, ¿no? Exacto. Ey, tranquilo, ¿no? Hasta aquí llegan nada más. Y es cierto, fíjense, porque nosotros como seres humanos, ¿cuántas veces no hemos dicho, no? Pero este es con el sudor de mi frente, ¿no? Esto cuidado. Me costó a mí. Exacto. ¿Sí? Pero debemos de reconocer que todo lo que tenemos y lo que hacemos es para la gloria del Señor. Entonces, recuerde usted la última resolución que le estamos dando de ejemplo. No te envanezcas si lo logras, sino da gloria a Dios. En todo. En todo tiempo. Y les dejamos un salmo, Salmos 37, versículos 5 al 6, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. No hay mejor cierre, hermano Eddie, para esta cápsula. Exacto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es lo que debemos hacer, ¿sí? Más allá de las resoluciones que salgan, que de seguro usted tendrá muchas que hacer, muchos propósitos, muchas metas, pero lo que queremos decirle es que no hay una fecha específica para empezar una meta, hermano. Exactamente. O sea, constante. O para decir un propósito. Usted la puede empezar ahorita mismo incluso. Y es lo que sucede, hermano Eddie. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de resoluciones inician el 1 de enero y terminan el 15 de enero, cuando estaban planificadas para todo el año. Todos decepcionados, ¿no? Sí, entonces, pastor, gracias por este espacio en donde hemos analizado estas partes, este punto importante como lo es las resoluciones de fin de año. Hay que ponerle propósito a la cosa. Sí, claro. Que busquen no tanto, no sea momentánea, sino que resoluciones, hermano Eddie, que provoquen una convicción de vida, ¿no? Exacto, y que seamos objetivos, ¿verdad? Exacto. O sea, que no es, como les decía al principio, que el romantizar estas fechas no nos tape los ojos y que no nos deje ver las realidades de las cosas. Así que fuera las supersticiones, hermano Eddie, fuera los misticismo, la fantasía. Quería venir obviamente el horóscopo. Sí, cuidado con los horóscopos, amados hermanos. Cuidado, no. La voluntad del Señor, márcala en su vida y Él hará. Así es. Así que esta fue nuestra cápsula del día hoy, mis queridos hermanos, en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Y continuamos con nuestro tema, nuestra agenda según Dios. Bien, hermano Eddie, gracias por esta cápsula. Interesante, ¿no? Tomar en cuenta mucho en nuestras vidas, en nuestras planificaciones, estos puntos importantes. Muy bien, entonces, hermano Eddie, venimos hablando de nuestra agenda según Dios, ¿sí? Y podemos preguntar entonces, hermano Eddie, ¿qué lugar ocupa Dios en mi agenda? Así ¿Sí? es. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi agenda? Entendemos que a la luz de las Escrituras, que si la voluntad de Dios es nuestra santificación, que su máximo objetivo es que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Por supuesto, algo que se logrará hasta el día de la consumación de nuestra salvación, ¿verdad? En plenitud, hermano Eddie, debemos considerar de una manera minuciosa cómo deberían ser nuestras agendas para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Por lo tanto, hermano Eddie, hablaremos de unos aspectos prácticos así rapidito, ¿verdad? Vamos a considerar algunos pasos fundamentales, hermano Eddie, para que nuestras agendas sean conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Pasos fundamentales para que nuestras agendas sean la voluntad de Dios, ya aterrizando al terreno práctico de nuestro tema hoy, hermano Eddie. Es clave porque no vamos a dejar volando esto, ¿verdad? Exactamente. Ahora, hermano Eddie, en primer lugar, valga la redundancia, en primer lugar, Dios debe estar en primer lugar. Exacto. Dios debe estar en primer lugar. Y si nos hace el favor, hermano Eddie, de ubicarnos ahí en el texto bíblico, en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versos del 25 al 34, en donde encontramos un pasaje bíblico, Pastor Eddie, amada audiencia, el cual nos hace un llamado el Señor a poder tener como primer lugar, lo que hemos venido hablando, nuestra búsqueda de Él, que Él sea el primer lugar en nuestra vida, hermano Eddie. Por favor, nos comparte ahí para poder compartir con nuestra audiencia este primer punto. Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Así es, pastor. Compartimos entonces la lectura de Mateo 6, 25 al 34, ¿no?
Estamos viendo el punto acerca de que Dios debe estar en primer lugar. Así que le invitamos a toda la audiencia, ¿verdad? A hacer un examen, ¿verdad, pastor? De sus prioridades, ¿no? Exacto. A ver cuáles son nuestras prioridades y en qué lugar y es importante, Pastor Eddie, es importante que la evidencia bíblica condicione. Exacto. Por eso, por favor, léala. Así es. Leamos entonces Mateo 6, 25 al 34, que dice de la siguiente manera. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Interesantísimo, hermano, este pasaje bíblico importante, es dentro del contexto del Sermón del Monte, por cierto, hermano Eddie, ¿sí? Dentro del Sermón del Monte, el afán y la ansiedad, ¿sí? Ese afán, esa ansiedad, esa ansiedad desmedida que nos lleva, hermano Eddie, a olvidar, ¿sí?, lo más importante en nuestras vidas, y ponemos nuestro enfoque en las cosas, hermano Eddie, que no son lo más importante. O sea, no estamos diciendo que usted debe dejar de hacerlo en el sentido Exacto. de trabajar o cosas, sino que aquí entra un punto importante, el afán y la ansiedad, hermano Eddie. Ese afán y ansiedad, hermano Eddie, que nos llevan a perder el rumbo, como decíamos anteriormente, a no saber dónde estamos parados. A no ¿sí? tener un enfoque claro, ¿no? Exactamente. De lo que estamos haciendo. Observaba una prédica un día de estos de Alex San Pedro, hermano, que hablaba del enfocarse, ¿sí? Del enfocarse. Y a veces nos enfocamos tanto en una cosa que nos acercamos la mirada a una cosa y perdemos la perspectiva más amplia del asunto. Entonces, no vemos otras cosas, ¿no? Hermano Eddie, Dios debe estar en primer lugar. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y escuche, hermano audiencia. Esto creo que se parece, hermano Eddie. Podemos decir que es casi que paralelo a Josué 1, 8 y 9, ¿no? Exacto. Sí, o sea, y después dice, y todas las cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura. Sí, o sea, consideren a los lirios, consideren el campo, consideren a los animalitos. El Señor provee. Ahora, exacto, vuelvo a repetir, hermano, y con eso no estamos diciendo que usted deje de hacer lo que hace en el sentido de trabajar, porque no estamos haciendo un llamado a nuestra audiencia a que deje de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, es ley de la vida. Pero, hermano Eddie, sin afán, sin ansiedad y colocando, ahí sí que, a Dios en primer lugar en nuestras agendas, que tengamos límites, ¿sí?, en nuestras vidas, hermano Eddie. Así es, yo pienso que algo clave aquí, hermano Carlitos, es poder ordenar las cosas en dos, podríamos decir como en dos categorías, ¿no? Amén. En una categoría está Dios, ¿no? Amén. Y en la otra categoría están todas las cosas que Dios dice que son añadiduras. Amén. ¿Sí? Amén. Pero lo que pasa es que muchas veces, como decía en cierta oportunidad un predicador, muchas veces nosotros buscamos primero las añadiduras. Exacto. Y después, de último, venimos buscando a Dios, ¿verdad? Y por eso es que estamos hablando. Condicionamos nuestras agendas a las añadiduras y dejamos a Dios, hermano Eddie, en la parte más recóndita de nuestra agenda. Exacto. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Lo que tenemos que buscar primeramente es a Dios, ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, usted debe de saber algo muy clave que nosotros debemos de saber, todos nosotros como humanos, es eso, de que la categoría en la que está Dios está solo Él. ¿Sí? Amén. Y la otra categoría donde están las cosas que Dios considera añadiduras, son todas las cosas que usted puede, salud, todo, de su familia, o sea, todo. O sea, primero... No solo cosas materiales. Exacto. O sea, hay aspectos también, lo que usted decía, familia, en toda la temática, hermano Eddie. Pero apoyemos este punto, hermano Eddie, con otra evidencia bíblica.
Así es, en Colosenses 3, 1 al 4, un pasaje que podríamos decir que casi nos está diciendo lo mismo que leímos en Mateo, ¿no? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Interesante, hermano Eddie. Venía a mi mente recordar aquel video que hemos compartido en los proyectos evangelísticos a través de redes, hermano Eddie, en donde habla acerca de la magnitud de la eternidad. O sea, Exacto. ¿por qué nos enfocamos tanto en cosas que van a durar 70, 80 años y no en lo que va a durar Una eternamente? eternidad. Lo que no tiene fin, ¿no? Maximizamos nuestras cosas. En otras palabras, hermano Eddie, ocupamos tanto nuestro tiempo en cosas que se van a quedar y perdemos de vista lo que es eterno. Exacto. O sea, tenemos que prepararnos para nuestra muerte. Es que es tremendo, ¿no? Sí. Es tremendo cómo fácil desviamos nuestra mirada. Claro, el Exacto. enfoque, hermano. Entonces, el primer punto, amada audiencia, pudiésemos pasar hablando mucho acerca de este primer punto, hermano Eddie, pero tenemos que avanzar porque el programa ya está, el tiempo está llegando casi a su final y vamos a pasar a un siguiente punto, ¿no? Que es muy importante también con relación a nuestra agenda. Así que es importante tomarlo muy en cuenta y vamos a ver nuestro segundo punto aquí en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Bien, hermano Carlitos, entonces el segundo punto, que estamos hablando ya de puntos prácticos, ¿no? Amén. Es anhelar estar edificándose. Punto importantísimo, hermano Eddie. Anhelar, que haya un deseo, ¿no? Un celo por estar constantemente edificándonos. Y para eso leemos en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25, en donde dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Importantísimo, hermano Eddie, esto también es condicional. ¿Por Así qué? es. Porque estamos hablando de que Dios debe ocupar un lugar importante en nuestra agenda, el primer lugar. Hemos visto el primer punto práctico, hermano Eddie, de que Dios debe estar en primer lugar en todo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿cuál es el vehículo, hermano Eddie, que Dios va a utilizar para que nosotros seamos edificados, ¿no? Tengamos un conocimiento más acerca de Dios? El vehículo es la edificación, la Así construcción de mi vida espiritual. ¿Y en dónde se va a construir mi vida espiritual? ¿Bajo qué contexto, hermano Eddie? Un contexto eclesial. Así es. El Nuevo Testamento lo indica. Así es, el congregarnos es importante, ¿no? Claro, y es lo que estamos viendo aquí en la audiencia. Es ahí donde sucede la edificación. Y estamos animando a hacer un anhelo. Mire lo que dice aquí el texto, hermano. Consideremos unos a otros, ¿sí? A estimularnos, para estimularnos. ¿no? A esa las buenas estimulación, ¿en obras. dónde se da, hermano Eddie? En el contexto eclesial. En el contexto O sea, de la iglesia. en su iglesia, ¿sí? No, es como el tema que usted trataba el domingo, hermano Eddie, en el segundo culto de escuela dominical, ¿no? Sí, qué importante misión Berea, ¿no? Sí, Así es. cómo la iglesia de Berea discutía, adentraba, Debatía, leía la escritura, escudriñaba. No se tragó todo lo que Pablo llegó diciendo, ¿no? Exacto. Fueron, me imagino, a Isaías 53 y dijeron, ¿de quién estás hablando? ¿Estás hablando del mismo que creemos nosotros o no? Exacto. Mira qué interesante, hermano Eddie. Importante, ¿no? El crecimiento espiritual, hermano Eddie, se da a través del anhelar estar edificándose. Pero veamos otra evidencia bíblica, hermano Eddie, en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16. Mire lo que la Escritura nos dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de que, oiga, más audiencia, a fin de que, ¿con qué propósito Dios llama a gente específica, hermano Eddie? Y a más audiencia, ¿sí? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pastor Eddie, qué tremendo texto, ¿sí? Dios llama con qué propósito, hermano Eddie. ¿Cuáles son los llamados, el llamado específico de alguien? Sí, ¿con qué propósito? Con el propósito de edificarnos mutuamente. Definitivamente. Llegar a la unidad, llegar al aprender más y tener relación y experiencia, hermano Eddie, con la Biblia, ¿sí? Con la Escritura, nos lleva a parecernos más a Cristo. Pero si no tenemos esa relación con la Biblia, con la Escritura, muy difícilmente tendremos esa experiencia, hermano Eddie. Pero bien, 2 puntos importantes, hermano Eddie, ya para concluir, ¿sí? 2 que hemos observado, puntos prácticos. Que Dios sea el primer lugar en su agenda, ¿sí? Y anhele edificarse. Son 2 puntos importantes en nuestro tema de hoy. Mi agenda según Dios. Pastor Eddie, palabras finales. Un privilegio, hermano Carlitos, haber estado compartiendo ese tema. Creo que ahorita acabo de deducir uno de mis propósitos para el año 2021. Amén. Y definitivamente creo que debo de estar anhelando constantemente edificarme, ¿no? Aleluya. Y por supuesto tener a Dios en primer lugar, pero creo que constantemente debemos también anhelar estar edificándonos constantemente. Y esto implica, amada audiencia, que usted se ocupe en ello, como dice Filipenses 2 del 2 al 16, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira qué interesante, con temor y temblor, porque podemos ser presas de la frialdad, hermano Eddie. Así es. Amada audiencia, cuidado con ser presas de la frialdad. Y eso implica, la Biblia también lo menciona, hermano Eddie, un esfuerzo. ¿Sí? En Hechos 18, por ejemplo, 1 al 3, encontramos ese ejemplo de esfuerzo por el reino del Señor. Interés, involucramiento. Así que ánimo, amada audiencia, ánimo en el Señor, involúcrese. Sea un problema para su pastor, pero no un problema negativo, sino un problema donde el pastor no encuentra dónde colocarlo usted de tanta gente que tiene, hermano Eddie, ¿sí? Al servicio, ¿verdad? Que quiere servir. Que sea un problema ese para el pastor, ¿verdad, hermano Eddie? Así que gracias, amada audiencia, por su atención. Gracias por estar con nosotros. Un saludo especial y un fuerte abrazo a todos. Ánimo a agendar según Dios. Y este fue su programa Diálogo de Fe y Salvación, mis amados hermanos, recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Que Dios los bendiga. En la actualidad, como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.